Llegamos pues al quinto episodio. En el anterior episodio estuvimos viendo cómo una célula se contrae y vimos que había unas unidades que llamábamos sarcómeros que estaban hechas de muchos miofilamentos, proteínas, cadenas de proteínas que se superponían en la contracción. Podemos decir que la contracción es algo así como un lenguaje binario. Hay 1 si está contraída, 0 si está relajada y no hay más. Entonces, ¿cómo es que un músculo puede tener diferentes tonos? Por una parte, es fácil entender que si un conjunto de miofilamentos son los que se contraen y nada más un conjunto de ellos dentro de todo el músculo. Podemos ver aquí esta figura esquemática. Imaginaros que únicamente se contraen los naranjas. Entonces el músculo estará parcialmente contraído y por eso se pueden dar las diferentes o los diferentes tonos musculares. A su vez, cuando un músculo está ejerciendo una contracción, se produce un fenómeno que se llama estimulación asíncrona. La estimulación asíncrona quiere decir que el patrón de excitación que hace que la contracción sea posible pasa de un conjunto de células musculares a otro. Es decir, imagínate que estamos levantando un libro y nos quedamos sosteniendo el libro. Entonces al principio quizás empezarían las azules, luego las verdes, luego las naranjas, luego las azules otra vez, etc. Es decir, se van rotando. A esto se le llama estimulación asíncrona. Cuando un trabajo es demasiado fuerte para un músculo, se produce el patrón de vibración característico que se puede apreciar, macroscópicamente en un músculo, ¿no? Se produce como una pequeña vibración, lo que llaman los escaladores la moto, ¿no? Pues esto es debido a que se pueden percibir los cambios de los conjuntos de excitación entre las células musculares. Hay algo muy básico de entender en el trabajo corporal y también algunas visiones que no son del todo correctas desde un punto de vista anatómico en el trabajo corporal. Tono muscular es aquel nivel básico de tensión requerido para sujetar las articulaciones y mantener la vitalidad de la célula. Las articulaciones no solo se sostienen por los ligamentos, sino que sobre todo son los músculos los que las protegen. Si un músculo no tiene tono muscular, es decir, está flácido, está laxo también, es decir, está hiperextendido, entonces será un músculo inoperativo a nivel postural y las articulaciones por las cuales pase estarán totalmente desprotegidas. En muchas terapias corporales, como por ejemplo el yoga, se tiene la creencia que un músculo cuanto más estirado es mejor. Y sin embargo, esto no es cierto. Muchas posturas, como por ejemplo la postura de la pinza, se fuerza hasta un nivel máximo, comprometiendo la articulación de la cadera, por ejemplo, o la zona baja de la espalda. A personas que son laxas, es decir, que tienen una flexibilidad demasiado grande, se tendría que trabajar más bien el tono muscular. Incluso desde un punto de vista energético, un músculo laxo es un músculo que no acumula bioenergía, prana o chi, como se quiera llamar. Entonces es importante ver cuál es el rango articular de las personas. Evidentemente varía de una persona a otra, pero más o menos se puede realizar unos estándares para no sobrepasar ese rango articular en las posturas que se hacen habitualmente. Y por otro lado, ver un patrón corporal que te diga los músculos que necesitan estirarse y los músculos que necesitan tonificarse. Nosotros hemos ido desarrollando hábitos en el tono muscular de una manera muy sencilla. Se podría decir que este tono muscular está relacionado con
un estado psicológico. Es, por así decirlo, como una base, un olor o un aroma que permea el resto de las actividades, tanto posturales, físicas o también cognitivas. El tono muscular alto tiene que ver con un control rígido de las emociones. Por ejemplo, en un niño que no pueda procesar una información, por ejemplo, una pelea de sus padres, la primera reacción es tensar diafragma, tensar la musculatura del cuello, de los brazos, de los hombros, y en esa tensión controlar esa emoción tan intensa que está viviendo. Es decir, a través de la propia contracción muscular se controla la emoción. Y por otro lado, cuando un niño es totalmente abatido por las circunstancias externas, es decir, que ni siquiera puede tomar un control, cuando se rinde, entonces existe un tono absolutamente laxo. Nosotros no estamos no somos hipertónicos totalmente ni hipotónicos totalmente, sino que somos un conjunto de hipotonía e hipertonía a nivel muscular. 3 factores son importantes en la evolución corporal de un individuo. Por un lado, la genética, es decir, todo el legado que le viene de su familia y del resto de la humanidad. Por otro lado, el uso habitual que hace del cuerpo. Y por otro lado, el papel de la voluntad en el proceso de la evolución corporal. Nosotros podemos estar durante un tiempo absolutamente incorporizados, es decir, sin la sensación de tener cuerpo. Simplemente no nos damos cuenta y los patrones sobreviven de una manera radical, sin ningún tipo de respuesta por nuestra parte. Si en un determinado momento tomamos conciencia de las actitudes corporales, de las actitudes mentales que son el fiel reflejo de esas actitudes corporales, entonces estaremos tomando una participación directa en el proceso de nuestra evolución. Y la clave, como en todas las técnicas contemplativas, es la conciencia, la atención que tienes sobre el cuerpo. La atención que tienes sobre el cuerpo genera un primer paso de transformación de la postura a nivel global. Y eso tiene o repercute de forma directa, como antes veníamos diciendo, en el estado psicológico afectivo de la persona. Leemos una cita de Johann del libro Just Body. La flexibilidad y la vitalidad no resultan de mantener posturas ideales, sino del desafío continuamente renovado y del cambio. Solo mediante un uso constantemente variado se puede provocar una alerta general y una respuesta en oposición a un único hábito o destreza dominante arraigada. Llevándolo a las terapias corporales, a veces nos volvemos absolutamente rígidos con una terapia corporal. Por ejemplo, si aprendemos una serie de movimientos en Feldenkrais y los imitamos de forma rígida todos los días, verdaderamente no habrá una evolución, o por lo menos al principio sí habrá una evolución, pero llegará un momento en que el propio aprendizaje de esas posturas será parte de nuestra rigidez. También pasa con el yoga u otras terapias. El equilibrio verdadero es un equilibrio dinámico y esto quiere decir que el cuerpo va encontrando su salud no por acceder a una serie de patrones, digamos, que podríamos clasificar como buenos o bondadosos para él, sino por una constante conciencia sobre el cuerpo y una adaptación en cada segundo. Por eso la base del yoga real es la conciencia corporal sobre el cuerpo, porque eso es la piedra filosofal o la causa que verdaderamente va a hacer que ese proceso de evolución sea una constante y no nos quedemos anclados a una técnica determinada o a un terapeuta determinado. Al principio de la disertación hablábamos sobre la raíz del movimiento o la raíz de toda esa información que se manifiesta como tensiones musculares o como formas corporales. Y decíamos que
estaba en el sistema nervioso central. Vamos a hacer un breve resumen de la teoría del control neocortical del movimiento, sin por ello tener la intención de adentrarnos de forma directa en este campo que es verdaderamente vasto. Hay una zona muy interesante que nos define como humanos, también está en otros mamíferos evidentemente, que se llama la corteza prefrontal, y es ahí donde se planifica los movimientos previamente a hacerlos. Cuando somos muy conscientes de cómo hacer un movimiento, es decir, tomamos conciencia de esos movimientos que habitualmente quizás no tomamos conciencia, entonces en las neuroimágenes esta zona se activa más. La corteza premotora organiza las secuencias de movimiento. La corteza motora, que es esta zona del córtex cerebral, produce los movimientos que después se transmiten al tronco del encéfalo y la médula espinal, si es necesario, algunas vías hacen eso, o bien directamente son neuronas, a las neuronas motoras que llevan la información a la célula muscular. A su vez, en los ganglios basales se controla la fuerza implicada en el movimiento y el cerebelo aporta precisión al movimiento, como veremos más adelante en la siguiente diapositiva. El cerebelo está aquí en este cuadrado. Aquí está la corteza cerebral, la médula y el tallo encefálico. Imaginaros que aquí se produce una actividad, se planea el movimiento y se organizan las secuencias de movimientos en la premotora, y en la motora se transmite la información hacia la médula y el tallo encefálico y por lo tanto se produce la acción. A su vez, de aquí, a través del núcleo olivar del mesencéfalo, que está más o menos, el mesencéfalo es esto, aquí estaría, digamos, por aquí hacia arriba, aquí estaría el núcleo olivar. Y del núcleo olivar al cerebelo. El cerebelo, como podemos ver aquí, es esta estructura. En el corte sagital es esta estructura de aquí. El cerebelo compara la información de las vías aferentes, es decir, de los propioceptores, con la información que le llega de la médula y el tallo encefálico. Y entonces hace las correcciones y lo devuelve a la corteza cerebral. El cerebelo es verdaderamente impresionante, una estructura del cerebro, del encéfalo, que alberga más del 50% de todas las neuronas del sistema nervioso central. Y está implicado en muchas otras funciones, pero también de forma directa en lo que se denominaría el aprendizaje motor. Hasta aquí hemos llegado. En esta primera tanda de tutoriales tendremos más sobre la célula muscular. Las referencias os la pongo aquí. Y muchas gracias y hasta la próxima.